En el vídeo anterior visitamos el edificio Badajoz siglo XXI para descubrir sus jardines, implantados en la ciudad como un trozo de campo arraigado a la biodiversidad y la cultura de la zona. No fue un viaje como tal, pues no salí de mi ciudad, pero hoy hacemos ruta buscando esos campos que inspiraron el proyecto que vimos para entender un poco mejor cómo trabajar a la hora de trasladar las plantas autóctonas de cada zona a los diseños que hagamos en las áreas urbanas. Nos trasladamos a la dehesa y para ello tomamos rumbo a los campos de Villar del Rey. Retomando el vídeo anterior, vamos a hablar de los muros. El otro día vimos unos muros realizados con mallazo electrosoldado en forma de gaviones y que era una reinterpretación de estos antiguos muros de la dehesa. Estos muros se realizaban para generar las cercas de separación del ganado y los construían utilizando lo que tenían más a mano, el material de la zona. En este caso están hechos de pizarra y los del otro día, los que vimos, eran de granito. Fue todo un acierto trasladar no solo la arboleda y la flora del campo a la ciudad, sino también arrastrar un poquito de la esencia de la arquitectura vernácula y ponerla a los pies de la arquitectura contemporánea. De verdad que me pareció un recurso brillante. Voy a intentar grabarlos de cerca, pero me tengo que poner el casco porque llevo una cámara arriba. Entonces no sé si voy a conseguir que se dejen acercar de que vean aparecer al extraterrestre. Vamos a intentarlo. La cosa se complica un poquillo, ¿eh?
Me vais a perdonar por desviarme un poco del tema, pero no pude resistirme a enseñaros este bonito encuentro. Retomamos el hilo de lo que nos trajo hasta aquí y nos centramos de nuevo en las plantas. La floración de la dehesa es efímera. Por ese motivo, cuando intentamos trasladar estos trocitos de campo a la ciudad, debemos tener en cuenta otras especies. Estas son realmente bonitas, pero su floración dura prácticamente unos días. En el vídeo anterior analizábamos las claves del edificio Badajoz siglo XXI y hablábamos de Erigeron carvinskianus, una planta de origen mexicano, pero que está perfectamente adaptada a la península ibérica. Esta planta tiene una peculiaridad, que se parece muchísimo a la de la zona, a este tipo de floración, pero ofreciéndonos flores prácticamente todo el año. Eso la convierte en una planta muy interesante a la hora de aplicarla en nuestros diseños. Hemos venido aquí para hablar de cómo trasladamos el concepto del campo a la ciudad en los proyectos de paisajismo, utilizando las especies autóctonas de la zona. Para ello he buscado un rincón donde hubiera bastante biodiversidad y he encontrado un trocito de campo donde tenemos alcornoques, encinas, madroño, lo que llamamos el peral bravío, hay lavanda, hay torbisco. Mirad, aquí estoy rodeado de alcornoques. Esto es un alcornocal precioso. Depende de la zona en la que nos movamos, pues nos encontramos unas especies o nos encontramos con otras. Aquí el 90 y tanto % es alcornoque. Encina hay algo, muy poquita, olivo por ejemplo no hay. Nos vamos a centrar sobre todo en el madroño y vamos a ver aspectos curiosos. Hay plantas que nos permiten poner en marcha auténticas estrategias de proyecto. No solamente es la planta en sí y saber que se va a dar bien en la zona y la vamos a poder poner al sol o a la sombra, sino que por su forma de comportarse, su crecimiento, su color, su pérdida o no de la hoja, dependiendo de muchos factores, nos va a proporcionar esas estrategias que luego nos van a servir para ciertas cosas en proyectos. Por ejemplo, hay plantas que se utilizan muchas veces para resaltar a otras plantas, sin más. No son las protagonistas, serían telones de fondo. Vamos a hablar sobre estos conceptos y vais a ver qué interesante.
Una de las ventajas del madroño es que resiste muy bien a la sombra, al igual que también puede estar ubicado al sol. Si tenemos en cuenta que es de hoja perenne y que su crecimiento es muy lento, se convierte en una planta muy interesante para utilizarla, por ejemplo, en esos rincones muertos donde a veces no sabemos qué utilizar. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un rincón donde hay una arboleda que proyecta mucha sombra y por delante, al sol, tenemos unas plantas que son protagonistas, por ejemplo, unas achileas. Lo que queremos destacar son esas achileas. Si utilizamos el madroño en ese rincón, pues lo que conseguimos es tener simplemente una masa verde permanente que hará de telón de fondo a las otras plantas y siempre el jardín estará bonito. ¿Cómo utilizarlo? Aquí estamos viéndolo hecho todo un árbol, pero en este caso sería simplemente utilizarlo como una arbustiva. Utilizamos 4 o 5 ejemplares y los pinzamos a una altura máxima de 70 centímetros. De esa manera la planta va a tener mucha más masa, va a empezar a echar mucha más masa por debajo y al final hará un cuerpo que se va a mantener estable pues todo el año porque siempre va a tener hoja, al crecer tan lento no se va a desbordar, va a requerir muy poco mantenimiento y va a tener siempre ese rincón como lo habíamos previsto, armado, verde y simplemente haciendo su función de telón de fondo. Toda una estrategia en los proyectos de paisajismo. Pasear por el campo nos ayuda a conocer mucho mejor las plantas autóctonas de nuestra zona que después utilizaremos en los proyectos para trasladarlas a la ciudad. Hoy hemos estado comparando los conceptos que ya analizamos en el vídeo anterior cuando hablábamos del edificio Badajoz siglo XXI, pero haciéndolo aquí, en primera línea de campo. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo y que nos sigamos viendo en las siguientes entregas.